Don Cornelio Velasco estaba firmando una carta cuando Concepción entró en el despacho sin tocar. Nunca lo había hecho en 17 años. Él levantó la vista lentamente, no con enojo, sino con esa atención específica de quien reconoce que algo se ha salido de su cauce. Concepción llevaba el delantal todavía atado a la cintura, las manos juntas frente al cuerpo y el rostro con una expresión que él no pudo clasificar de inmediato. No era miedo, era peor que el miedo. Era la cara de quien ya ha pasado por el miedo y ha llegado al otro lado, a un lugar donde lo único que queda es hablar. «El hombre que llegó hoy», dijo ella, sin preámbulos, «no es el señorito Rodrigo». Cornelio dejó la pluma. «Señor, yo sé lo que estoy diciendo. Crié a ese niño. Le sostuve el brazo cuando se quemó en el comal a los 7 años. La cicatriz le quedó aquí». Se tocó su propio antebrazo izquierdo, 2 dedos por encima de la muñeca. «Ancha como un cordón. Yo estuve ahí. Este hombre no tiene ninguna marca en ese lugar». El hacendado se quedó mirándola el tiempo suficiente para que el silencio se convirtiera en respuesta. Luego se levantó, fue hasta la ventana, se quedó de espaldas. «Puedes retirarte», dijo él. Concepción salió. La puerta del despacho se cerró tras ella con un clic seco y caminó por el pasillo con la amarga claridad de quien acaba de descubrir que la verdad, por sí sola, no vale nada. Lo que no vio fue a Cornelio al otro lado de la puerta, abriendo el cajón del escritorio y deteniendo la mano sobre el mango de la navaja que guardaba allí desde hacía 40 años, sin sacarla, sin soltarla, solo sosteniéndola. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una criada intentando salvar a un hacendado. Es la historia de una mujer sin documentos, sin voz reconocida por la ley y sin nada que ganar, que eligió hablar cuando todos a su alrededor eligieron creer. Para entender lo que estaba en juego en aquella hacienda, es preciso retroceder 48 horas. Don Cornelio Velasco había construido sus tierras en el interior de Jalisco a lo largo de 3 décadas de decisiones calculadas. No era el hombre más rico de la región. Había 2 o 3 hacendados con más ganado y más peones, pero era el más respetado, y sabía que la reputación duraba más que una cosecha. Tenía 63 años, una tos matutina que ignoraba con disciplina y una enfermedad en los riñones que el médico del pueblo le había diagnosticado 6 meses atrás, con una expresión que decía más que las palabras. Doña Inés sabía del diagnóstico. Cornelio no sabía que ella sabía. Llevaban casados 22 años, un matrimonio arreglado entre familias que se había convertido, por el roce honesto de lo cotidiano, en algo más cercano a una sociedad real que la mayoría de los matrimonios por elección que ella conocía. Cornelio respetaba su inteligencia. Inés respetaba la integridad de él en los puntos donde discrepaban, y discrepaban en varios. Aprendieron a negociar sin humillarse. El hijo del primer matrimonio de Cornelio, Rodrigo, se había marchado a Madrid con 18 años para estudiar medicina. Eso fue 14 años atrás. Las cartas llegaron con regularidad al principio, luego se fueron espaciando, y en los últimos 18 meses el silencio había tomado su lugar de forma tan gradual que Cornelio casi había logrado normalizarlo. Casi. Inés había encontrado la carta del intermediario contratado para rastrear al hijo, doblada dentro de un libro olvidado en la sala. Como Cornelio solía esconder lo que lo avergonzaba. Deudas en Madrid. Dirección cambiada 3 veces en 2 años. Última mención, una ciudad portuaria en el norte de España, sin fecha cierta. Ella había vuelto a colocar la carta en el libro y no había tocado el asunto. Esperó. Cornelio eventualmente hablaría cuando estuviera listo,
Pero Cornelio no habló, y en lugar de noticias apareció un hombre. El carruaje entró por el portón de la hacienda un miércoles por la tarde, con 2 baúles de cuero y un pasajero que bajó ajustándose el saco antes de levantar la vista hacia la casona. El caporal, Benito, fue a buscar al hacendado. Cornelio bajó las escaleras del porche y se detuvo a 3 pasos del muchacho, con una expresión que Inés, desde la ventana del piso de arriba, interpretó como pura incredulidad, del tipo que paraliza antes de convertirse en alegría o desastre. El muchacho abrió los brazos. «Padre». El abrazo duró un largo rato. Cornelio sostuvo al hombre por los hombros, le miró el rostro, reconoció los ojos castaños, la barbilla cuadrada, la forma de inclinar ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Rodrigo siempre hacía ese movimiento cuando esperaba una respuesta. Este hombre también lo hacía. «¿Por qué no avisaste?», preguntó Cornelio. Quería dar una sorpresa. La pausa antes de la siguiente frase duró una fracción de segundo más de lo natural. «Y tenía miedo de que el señor me mandara decir que no viniera». Inés cerró la ventana despacio. Había algo en esa pausa que se le metió como una basurita en el ojo, pequeña pero imposible de ignorar. No podía nombrar el problema todavía. Lo guardó. Concepción, que pasaba por el corredor interior con una bandeja, se había detenido discretamente cerca de la ventana abierta del pasillo y había escuchado el diálogo de abajo. Pero lo que la hizo detenerse de verdad no fue lo que el hombre dijo. Fue el momento en que se quitó el saco por el calor de la casa y ella vio el antebrazo izquierdo limpio, sin marca alguna. Concepción dejó la bandeja en la primera superficie disponible, fue al baño del fondo, cerró la puerta y se quedó respirando rápido durante casi 2 minutos. Luego se lavó la cara, se secó con el paño colgado en la pared y volvió a la cocina con la determinación de quien ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. La cena de esa noche fue tensa, de una manera que solo ella e Inés percibieron. El falso Rodrigo se desenvolvió bien en la mesa. Conocía los nombres de los vecinos, recordaba historias de la infancia con detalles convincentes. Hizo que Cornelio soltara la carcajada 2 veces con anécdotas de Madrid, pero en 3 momentos distintos, Concepción notó fallas que ningún ensayo cubre por completo. Primero, preguntó dónde estaba el baño. Casual, natural, excepto que el baño de esa casa nunca había cambiado de lugar desde su construcción y Rodrigo había crecido allí. Segundo, cuando Cornelio mencionó al perro viejo de la hacienda por su nombre, el hombre no reaccionó con ningún afecto, solo asintió. El verdadero Rodrigo había llorado cuando ese perro nació y le había puesto el nombre personalmente. Tercero, en el momento en que Inés le pasó la fuente de carne y sus ojos se encontraron con los de él por primera vez de frente, algo sucedió que ella no esperaba. Él desvió la mirada demasiado rápido, no como quien es tímido, sino como quien calcula cuánto tiempo de contacto es seguro. Inés recogió cada una de estas observaciones sin alterar su expresión. Después de la cena, mientras Cornelio llevaba al muchacho a mostrarle los cambios de la hacienda hechos en los últimos años, ella fue a la cocina y encontró a Concepción sola, fregando la olla grande con una fuerza innecesaria. «¿Lo viste?», dijo Inés. No era una pregunta. Concepción dejó de fregar. Se giró para encararla. «Yo sé dónde está la marca. Yo estaba allí cuando sucedió. Este hombre nunca se ha quemado en ese lugar en su vida». Inés acercó el banco más cercano, se sentó, cruzó los brazos. «Cuéntame el resto». Concepción le contó todo: el baño, el perro, la mirada desviada. Cada detalle salió en orden sin emoción excesiva, con la precisión de quien ha pasado horas organizando mentalmente lo que había visto. Cuando terminó, las dos se quedaron en silencio por un momento. «Fui a hablar con el patrón», dijo Concepción finalmente. «Antes de la cena, me mandó a volar». Inés levantó la vista. «¿Y qué hizo después de que saliste?» «No sé. Me fui como me ordenó». «Inés»,
Se quedó con esa pregunta suspendida en la cabeza. Conocía a Cornelio lo suficiente como para saber que él no descartaba información. La guardaba y se quedaba con ella hasta poder darle un destino. El hecho de haber despedido a Concepción sin discutir no significaba que hubiera ignorado lo que escuchó. Significaba que había entrado en un modo que ella reconocía. Procesamiento interno, puerta cerrada al mundo. El problema era que ese modo podía durar horas o días, y no tenían días. El licenciado llegaría en 48 horas para la firma de la transferencia de la hacienda. «No hables más con nadie sobre esto», dijo Inés, levantándose. «Ni con Benito, ni con el cura, ni con ninguno de los otros, solo conmigo». Concepción asintió. Inés fue a la ventana de la cocina y miró hacia el patio oscuro, donde a lo lejos el farol de Cornelio se movía entre los corrales, mientras le mostraba la hacienda al hombre que fingía ser su hijo. Necesitaba una prueba que no pudiera ser refutada, no una cicatriz ausente, porque un hombre desesperado por creer siempre encuentra una explicación para la cicatriz que desaparece. Necesitaba algo que el propio impostor no pudiera negar. Y para encontrarlo, necesitaba entrar en su cuarto antes de que él se diera cuenta de que había sido descubierto. Pero había otra cosa que Inés aún no sabía, y que cambiaría por completo la magnitud del problema. Esa misma noche, mientras Cornelio dormía, alguien había puesto algo dentro de la botella de Jerez que el hacendado bebía cada mañana antes del desayuno. No un veneno de efecto rápido, algo más paciente, más difícil de rastrear. El tipo de cosa que hace que un hombre enfermo parezca simplemente más enfermo, hasta que ya no es posible distinguir qué es la enfermedad y qué es la ayuda que ha recibido. El falso Rodrigo no había llegado solo para firmar documentos. Había llegado para asegurarse de que Cornelio no viviera para cambiar de opinión. La casa se durmió por etapas. Primero los sirvientes en las dependencias del fondo, luego Benito en su cuartito junto al granero. Después, las luces del pasillo del primer piso se apagaron una por una. El cuarto de Cornelio permaneció encendido hasta casi la medianoche. Inés lo sabía porque había una rendija de luz bajo la puerta que reconocía desde el primer año de matrimonio. Cuando desapareció, esperó otros 40 minutos antes de moverse. El cuarto del falso Rodrigo estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo derecho. Era el mismo cuarto que había pertenecido al hijo verdadero. Cornelio había mandado preparar la cama, cambiar las sábanas, poner una jofaina nueva con agua fresca, una recepción completa para un regreso que toda la casa había decidido creer antes de cualquier verificación. Inés tomó el candelero más pequeño, el que hacía menos llama, y subió las escaleras por el lado izquierdo. Los escalones del lado derecho rechinaban en el tercero y en el séptimo. Lo sabía desde hacía 20 años. En el segundo piso, el pasillo estaba oscuro, excepto por una ventana al fondo que dejaba entrar el débil resplandor de la luna. Suficiente para caminar sin tropezar, insuficiente para ser vista de lejos. Se detuvo frente al cuarto del falso Rodrigo y se quedó escuchando. Respiración regular, pesada. El hombre estaba durmiendo o fingía muy bien. La perilla cedió sin ruido. La puerta se abrió un palmo, 2 palmos, lo suficiente para que ella entrara de lado sin golpear el candelero contra la madera. El cuarto olía al cuero de los baúles y a algo más seco, casi químico, que no reconoció de inmediato. El hombre estaba acostado de espaldas, el rostro vuelto hacia la pared opuesta. Los 2 baúles de cuero inglés estaban apilados en un rincón, el más pequeño sobre el más grande, ambos con el candado cerrado. Había, sin embargo, una maleta de viaje más pequeña abierta sobre la silla junto al escritorio. Inés fue hacia la maleta con pasos medidos, el candelero inclinado para no gotear cera.
Dentro había los artículos previsibles de un hombre que acaba de llegar: navaja, jabón de afeitar, un pañuelo bordado, un pequeño cuaderno de tapas negras. Pasó los dedos por el borde del cuaderno sin abrirlo. No estaba allí. Un hombre que planea no deja el plan en un lugar de fácil acceso. Entonces vio el saco. Estaba doblado sobre el respaldo de la silla debajo de la maleta. Lo levantó con 2 dedos y pasó la mano por los bolsillos interiores con el tipo de calma que solo se aprende cuando se ha pasado toda la vida necesitando ser invisible. En el bolsillo derecho nada. En el bolsillo izquierdo un papel doblado en 4, con los dobleces desgastados en los bordes de tanto ser abierto y cerrado. Lo desdobló despacio, lo sostuvo cerca del candelero. Eran 3 líneas escritas a mano, letra pequeña e inclinada hacia la derecha. Firma jueves, remedio, dosis doble el jueves. Después de eso, natural. Inés lo releyó 2 veces. No por duda, por necesidad de grabar cada palabra en la memoria, con precisión quirúrgica, antes de doblar el papel de vuelta al estado exacto en que estaba. Remedio, dosis doble el jueves. El médico del pueblo le había recetado a Cornelio un compuesto para los riñones. Ella lo sabía. Sabía también que el frasco estaba en el buró de su cuarto y que él lo tomaba solo, sin testigos, cada mañana antes de bajar a desayunar. Alguien estaba adulterando ese frasco, o iba a adulterarlo el jueves, o ya había comenzado antes, lo que significaba que el falso Rodrigo no había llegado solo a esa hacienda. Había llegado con instrucciones, y había alguien dentro que sabía dónde estaba el cuarto de Cornelio, dónde estaba el frasco y cómo entrar sin ser visto. Dobló el papel, lo volvió a colocar en el bolsillo, redobló el saco sobre el respaldo. El hombre en la cama no se movió. La salida fue más peligrosa que la entrada. En el pasillo del segundo piso, ya con la puerta del cuarto cerrada tras de sí, se giró para volver a las escaleras y se detuvo. Al final del pasillo, recargado en la pared cerca de la ventana iluminada por la luna, había una figura. No era el falso Rodrigo, era Tobías. Tobías tenía 41 años. Había llegado a la hacienda comprado de un ingenio en Tepatitlán hacía 12 años y en los últimos 4 se había convertido en el responsable de la cava y la despensa, llaves en la cintura, acceso a todo lo que entraba y salía de la cocina. Cornelio confiaba en él con la naturalidad de quien nunca ha tenido motivo para no confiar. Estaba parado en el pasillo a las 2 de la mañana con una expresión que no era sorpresa, era evaluación. Los dos se quedaron mirando por un segundo que valió más que la mayoría de las conversaciones. Inés no desvió la mirada. Tobías no explicó qué hacía allí. Ninguno de los dos dijo nada. No por complicidad, sino porque cualquier palabra en ese pasillo era una apuesta que ambos entendieron al mismo tiempo que no valía la pena hacer allí. Tobías dio media vuelta y bajó por las escaleras de servicio. Inés se quedó parada donde estaba, con el candelero bajo, escuchando sus pasos desaparecer abajo. Luego miró la puerta cerrada del cuarto de Cornelio al final del pasillo e hizo un cálculo rápido. Si Tobías tenía acceso a la cava y a la despensa, tenía acceso a la botella de Jerez que el hacendado bebía cada mañana. Tenía acceso al frasco del remedio, si sabía dónde estaba. Tenía acceso a toda la cocina y estaba despierto a las 2 de la mañana en el segundo piso sin ninguna razón doméstica que lo justificara. La nota en el bolsillo del saco decía: dosis doble el jueves. Hoy era martes. Eso significaba que en la mañana del jueves, antes de la firma, Cornelio Velasco tomaría algo que no debía tomar, y que si enfermaba lo suficientemente rápido, o peor, el falso heredero estaría al lado del médico, explicando que su padre ya se sentía mal en las últimas semanas. 44 horas. Concepción se despertó cuando Inés abrió la puerta del pequeño cuarto del fondo donde dormía.
No necesitó lámpara. Reconoció la silueta y el paso. «Levántate», dijo Inés en voz baja. «Tenemos que hablar ahora». Fueron a la despensa, que estaba separada de la cocina principal por una pared gruesa y una puerta pesada, el único cuarto de la casa donde una conversación a las 2 de la mañana no atravesaría las paredes. Inés dejó el candelero en el estante más alto, se puso frente a Concepción y fue directa al grano. Le contó de la nota, de lo que estaba escrito, de Tobías en el pasillo. Concepción escuchó todo sin interrumpir. Cuando Inés terminó, se quedó con la mandíbula ligeramente contraída, no de llanto, sino de rabia contenida, del tipo que se calienta despacio y quema por más tiempo. «Tobías», dijo. El nombre salió como la confirmación de algo que todavía estaba procesando. Él tiene las llaves de la cava desde el año pasado. El mismo don Cornelio se las dio. Lo sé. ¿Y la señora va a hablar con el patrón en la mañana? Inés tardó un momento en responder, no por vacilación, sino porque la respuesta dependía de una variable que aún no estaba resuelta. Si llego con el patrón con esta nota, él querrá confrontar al muchacho, y el muchacho lo negará. Dirá que no es su ropa, que no sabe de dónde vino, construirá una historia en 30 segundos, porque es exactamente el tipo de cosa para la que vino preparado. Hizo una pausa. Necesito algo que no pueda negar frente al patrón y al licenciado al mismo tiempo. Entonces, la señora necesita un testigo. Necesito más que un testigo. A un testigo lo destruye. Necesito una prueba que se mantenga en pie cuando él la empuje. Concepción. Miró los estantes de la despensa sin un foco definido, como quien está barriendo la memoria en lugar del entorno. Después de unos segundos, se volvió hacia Inés con algo diferente en el rostro. No una solución, pero el comienzo de una. «El niño Rodrigo tenía una marca de nacimiento», dijo lentamente, «en la nuca, debajo del cabello, pequeña, oscura, con forma de frijol. La vi cientos de veces cuando le peinaba el cabello de niño. No es el tipo de cosa que desaparece». Inés se quedó inmóvil. «¿Y podrías ver si este hombre tiene o no esa marca? Si se quita el saco y la camisa, la veo, o si se pone de espaldas cerca de una buena luz». Concepción hizo una pausa. «En el desayuno estará en la mesa con el patrón, con el cuello a la vista. Era un riesgo calculado. Si la marca no estaba allí, tenían una segunda prueba, más difícil de refutar que la cicatriz ausente, porque una marca de nacimiento no desaparece y no se olvida en una cirugía o accidente. Si estaba allí, lo que Inés consideró por un segundo honesto, entonces necesitaría reevaluar todo. Pero había una complicación que ninguna de las dos había dicho todavía en voz alta. Tobías las había visto en el pasillo. Tobías, que tenía las llaves de la cava. Tobías, que estaba despierto a las 2 de la mañana en el segundo piso, sin explicación. Tobías, que a partir de ese momento sabía que Inés había salido del cuarto del falso Rodrigo con un candelero encendido y un rostro que no era de paseo nocturno. Si él iba con el impostor antes del desayuno, todo el plan cambiaría de forma antes de haber comenzado. «Te vas a quedar despierta», le dijo Inés a Concepción con una firmeza que no dejaba lugar a negociación. «Y si Tobías sale de la galera antes del amanecer, vienes a llamarme inmediatamente». Concepción asintió. Inés tomó el candelero, abrió la puerta de la despensa y salió al pasillo oscuro. Tenía 43 horas hasta la firma. Tenía una nota con 3 líneas que apuntaban a un asesinato planeado. Tenía un cómplice que sabía que ella sabía, y tenía un marido durmiendo en el piso de arriba que esa misma mañana iba a beber el primer sorbo de algo que ella necesitaba interceptar antes de que llegara a su copa. El problema de haberlo descubierto demasiado pronto es que todavía había tiempo para que todo saliera mal. El desayuno en la hacienda Velasco siempre se servía a las 7 en punto.
no por rigidez de Cornelio, sino por una antigua costumbre que la casa había absorbido como su propio ritmo. Pan dulce recién horneado, mantequilla, café colado 2 veces y la botella de Jerez en el aparador. Esa mañana, la botella no estaba allí. El falso Rodrigo entró en el comedor ya vestido con saco y todo, como alguien que no se permite aparecer desarreglado. Saludó a Cornelio con una palmadita en el hombro, un gesto casual, demasiado familiar para quien había llegado hacía menos de 24 horas. Inés observó esto desde el otro lado de la mesa, mientras ponía azúcar en el café con una cuchara que no hacía ruido. ¿Y el Jerez de mi papá?, preguntó el hombre, mirando el aparador vacío. La palabra cayó en el centro de la mesa como una moneda en un plato de metal. Papá. Rodrigo nunca había llamado a Cornelio papá. Desde que había aprendido a hablar con soltura, era padre, directo, sin el diminutivo afectado que pertenecía a los niños pequeños o a las personas que necesitaban parecer más cercanas de lo que eran. Cornelio parpadeó una vez, solo una vez. Luego miró la taza en su propia mano. Lo tiró Inés, dijo él con una naturalidad que costó esfuerzo. Dijo que estaba avinagrado. El hombre asintió, se sentó, tomó un pan. Asunto cerrado para él. Pero Inés había visto lo que Cornelio había visto, ese medio segundo en que los ojos del impostor fueron al aparador vacío con una expresión que no era decepción por la falta de Jerez. Era cálculo. La prueba llegó antes del final del desayuno, y no fue Inés quien la aplicó, fue Cornelio, sin preámbulo, sin cambiar de tono, mientras aún sostenía la taza, dijo: ¿recuerdas el día en que tú y Capulín se subieron al techo del granero viejo y Benito tuvo que ir a bajarlos a los dos con una vara en la mano? El falso Rodrigo soltó una risa corta. ¿Cómo iba a olvidarlo? Me llevé el regaño más grande de mi vida. Cornelio asintió, tomó su café. Inés mantuvo la expresión neutra. El granero viejo había sido demolido cuando Rodrigo tenía 13 años, 4 años antes de partir a Madrid. Capulín era el nombre del perro que había muerto 2 años antes de que derribaran el granero. Y Benito solo había llegado a la hacienda como caporal después de que Rodrigo ya llevaba 3 años en Madrid. Los 3 elementos de la historia eran reales, pero pertenecían a épocas completamente incompatibles entre sí. Ninguno de los 3 había existido al mismo tiempo. Cornelio había montado una trampa con piezas verdaderas en las posiciones equivocadas, y el hombre había entrado sin dudar. Debajo de la mesa, la rodilla de Cornelio rozó la de Inés por un segundo. Ella no se movió. Había entendido. En la cocina, la mañana corría diferente. Concepción había llegado temprano, antes de que se sirviera el desayuno, y encontró a Benito recargado en la pared del fondo, con los brazos cruzados. Benito era el caporal, 40 y tantos años, cuerpo ancho, hombre de pocas palabras que rara vez tenía motivos para estar en la cocina. Su presencia allí a esa hora, sin una tarea visible, era un mensaje en sí misma. «Buenos días, Concepción», dijo sin moverse de la pared. «Buenos días, oí que fuiste a hablar con el patrón anoche». Ella continuó encendiendo el fogón de espaldas a él. Las manos no le temblaron. Había aprendido a lo largo de muchos años que mostrar una reacción era entregar información. «Fui», dijo ella. «¿Sobre qué?» «Sobre cosas que no eran de tu incumbencia, Benito». El silencio que siguió no fue del tipo vacío, fue del tipo cargado, como el aire antes de una tormenta, cuando aún no hay nubes visibles. Se despegó de la pared, dio 2 pasos en su dirección y se detuvo lo suficientemente cerca para hablar bajo, sin necesidad de susurrar. «El mozo que llegó ayer es el heredero del patrón», dijo.
Cualquier cosa que estorbe su llegada es algo que va a estorbar a mucha gente que depende de esta hacienda. ¿Me entiendes? Concepción se giró para encararlo. ¿Me entiendes?, repitió él. Entiendo que el Señor está aquí en mi cocina en lugar de estar en el potrero, dijo ella. Y eso es algo que al patrón le parecería extraño si yo fuera a contárselo. Benito se quedó quieto, luego retrocedió un paso. Se volvió a poner el sombrero que se había quitado y salió por la puerta trasera sin decir más. Pero antes de doblar la esquina, se detuvo por medio segundo. El tipo de pausa que no era vacilación, era una advertencia. Concepción esperó a que el ruido de sus pasos se perdiera en el patio. Luego fue a la pequeña ventana que daba al costado de la casa y se quedó observando a Benito cruzar el patio en dirección a los corrales. Pero en lugar de entrar al corral, tomó el camino de la tranquera lateral, el camino que llevaba a la carretera, el camino que, si lo seguías durante 40 minutos a caballo, llegaba a la propiedad del teniente Figueroa. Tenía que avisarle a Inés antes de que terminara el desayuno. La oportunidad apareció cuando el falso Rodrigo pidió permiso para ir al baño, esta vez sin preguntar dónde quedaba, lo que significaba que había memorizado el camino de la noche anterior. Cornelio se quedó solo en el comedor por un momento, y fue en ese intervalo que Concepción entró con la excusa de recoger las tazas y le susurró 3 palabras a Inés mientras apilaba la loza. Benito, Figueroa, ahora. Inés no alteró la respiración. Cuando el falso Rodrigo regresó, encontró la mesa completamente limpia e Inés de pie junto a la ventana, comentando sobre el tiempo caluroso. Todo en su lugar, nada fuera de lo normal, pero Cornelio había cambiado de posición. Estaba de pie también, recargado en el marco de la puerta que daba al pasillo, con las manos en los bolsillos y esa expresión específica que Inés conocía de negociaciones difíciles. No hostil, no amigable, neutral como un juez es neutral antes de dictar sentencia. «Rodrigo», dijo, «quiero mostrarte algo en el granero nuevo después del almuerzo». El hombre sonrió. «Claro, padre». «Padre», esta vez sin el diminutivo. Había corregido, se había dado cuenta del error del desayuno, y lo había corregido, lo que era en sí mismo una confirmación de que había un error que corregir. Inés salió de la sala antes de que se fijara la hora del almuerzo. Subió a su cuarto, echó el cerrojo y se quedó de pie con las 2 nuevas informaciones alineadas en su cabeza. Benito yendo a ver a Figueroa y el impostor corrigiendo su propio vocabulario en tiempo real. Había algo perturbador en la velocidad de esa corrección. No era la de alguien que se equivoca por nerviosismo. Era la de alguien entrenado para monitorear sus propios errores y corregirlos antes de que se cristalicen. Ese tipo de disciplina no se aprende en semanas, se aprende en meses de preparación cuidadosa, con alguien del otro lado corrigiendo, exigiendo, repitiendo hasta que se convierte en un reflejo, lo que significaba que el hombre había sido preparado por alguien con tiempo, paciencia y un acceso profundo a la rutina de la familia Velasco. 2 problemas diferentes con el mismo significado. El reloj se había acelerado. Benito yendo a ver a Figueroa significaba que alguien se había dado cuenta de que Concepción había hablado. Y si Figueroa sabía que había sospechas en la hacienda antes de la firma, la respuesta lógica era anticipar el plan. No esperar al licenciado, hacer algo antes. Y Cornelio, invitando al impostor al granero nuevo después del almuerzo, solos, sin avisarle a ella, significaba que el hacendado había decidido actuar por su cuenta, sin una estrategia combinada, sin testigos, con la tranquila certeza de quien ha pasado la vida resolviendo sus propios problemas, y aún no había aprendido que algunos problemas son demasiado grandes para un hombre solo, especialmente un hombre con una tos que empeoraba a cada hora.
El problema con esto era simple y devastador. Cornelio había montado una brillante trampa verbal en el desayuno. Pero una trampa verbal prueba que un hombre miente, no que es peligroso. Y un hombre que vino preparado para matar no se sentiría acorralado por una conversación en el granero. Se sentiría acorralado por una conversación en el granero y tomaría una decisión que no se podía deshacer. Inés sacó el papel de su escote, lo abrió, miró el número del expediente. Había una persona que conocía ese número y que no era Figueroa, ni el licenciado. Una persona que transitaba entre los dos mundos con credenciales suficientes para no levantar sospechas en ninguno de ellos. Una persona que había estado en la hacienda en las últimas semanas con un motivo aparentemente legítimo, el médico. El médico que había diagnosticado a Cornelio 6 meses atrás, que había vuelto 2 veces desde entonces para seguimiento, que conocía el estado de salud del hacendado con precisión quirúrgica y que sabía mejor que nadie cuánto tiempo le quedaba a Cornelio sin ayuda de la enfermedad y cuánto tiempo necesitaría con ella. Inés fue al escritorio del cuarto, abrió el cajón del lado derecho y buscó la tarjeta que el médico había dejado en su última visita. Doctor Avelino Ramos, Ciudad de Guanajuato. Le dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, con letra pequeña y apresurada, había una dirección diferente a la del consultorio, una calle que no reconocía. No era inusual que los médicos tuvieran una dirección residencial separada de la profesional, excepto que el número de la calle tenía 7 dígitos, exactamente el mismo formato del número escrito en el papel que había encontrado en la botella. La acusación llegó en medio del patio, frente a 6 trabajadores y el caporal sustituto, que había asumido las rondas de la mañana mientras Benito estaba fuera. El falso Rodrigo salió de la casa con el baúl más pequeño bajo el brazo, cargándolo él mismo sin pedir ayuda. Fue directo al centro del patio y puso el baúl en el suelo. Lo abrió. Se giró hacia Concepción, que estaba en el lado opuesto del patio cargando una cubeta de agua, y la señaló con el dedo. Falta un objeto aquí dentro, un retrato en un marco de bronce. La voz era controlada, firme, sin ira aparente. Peor que la ira. ¿Entraste a mi cuarto? Todos se detuvieron. Concepción soltó la cubeta. El agua golpeó el suelo de tierra. Se esparció. Ella no miró al suelo. Se quedó mirando al hombre con una expresión que no era de culpa ni de inocencia. Era la de quien acaba de entender que el tablero ha girado y las piezas están en posiciones que ella no eligió. «No entré», dijo ella. «El retrato estaba en el baúl anoche. Esta mañana no está». Paseó la mirada por los trabajadores, incluyendo a cada uno en ese juicio improvisado. Alguien entró en ese cuarto durante la noche. Uno de los trabajadores se movió incómodamente. Otro miró a Concepción. El mecanismo social de ese momento era brutal en su simplicidad. Una acusación pública sin prueba de defensa inmediata, en una jerarquía donde la palabra de un heredero pesaba más que la negación de una criada. Y todo el mundo en el patio lo sabía. Concepción lo sabía mejor que todos. «Llame al patrón», dijo, con una calma que le costó más que cualquier cosa que hubiera hecho en los últimos 2 días. El falso Rodrigo no había perdido la miniatura, y eso era lo que hacía la acusación más peligrosa de lo que parecía. Inés comprendió esto en el segundo en que escuchó el alboroto desde la ventana del piso de arriba. Ella había vuelto a colocar el chaleco sobre la miniatura la noche anterior, pero no con el doblez original. Una diferencia mínima, suficiente para que un hombre meticuloso se diera cuenta de que alguien había hurgado. Por eso, no estaba acusando porque había perdido algo. Estaba acusando para identificar a quien sabía de la miniatura y neutralizar a esa persona antes de que hablara. Era ejecución, no improvisación.
Inés bajó las escaleras a paso normal, no corriendo, porque correr señalaría alarma, y llegó al patio con la expresión de la dueña de casa llamada para resolver un asunto doméstico rutinario. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando al impostor con una neutralidad estudiada. «Falta un objeto de mi baúl», repitió él. «Un retrato de familia». «Retrato de familia», dijo ella lentamente como quien está procesando. «¿De qué familia?». La pregunta quedó flotando en el aire. Era demasiado simple para ser una trampa, y exactamente por eso era la trampa. El verdadero Rodrigo respondería sin dudar. «De mi madre, doña Elisa». Era el único retrato que tendría sentido que un hijo trajera de España. La miniatura que Inés había visto no era de doña Elisa, era de una mujer que ningún miembro de esa familia reconocería. Y el hombre tenía menos de 3 segundos para responder antes de que el silencio se convirtiera en respuesta. «De mi madre», dijo él. Inés asintió despacio. «Entonces debe haberse caído en algún lugar mientras arreglaban el cuarto». «Concepción, ¿puedes ayudar a buscar más tarde?». Concepción dijo que sí. El impostor se quedó con la mirada fija en Inés por un segundo más de lo necesario, y esta vez no era cálculo, era reconocimiento. 2 adversarios identificándose mutuamente en el campo de batalla que ninguno de los dos había nombrado en voz alta. Los trabajadores volvieron a sus labores. El patio retomó su ritmo, pero algo había cambiado de posición en ese tablero y no había forma de volver atrás. Por dentro, en ese mismo momento, el falso Rodrigo había aprendido el nombre que usaba ahora en Madrid, 3 años atrás, de un hombre de cabello canoso que saldó sus deudas a cambio de una condición: desaparecer de España y reaparecer en Jalisco como otra persona. Había recibido una carpeta con cartas, retratos e historias de la hacienda transcritas en letra menuda. «Estudia, tienes 8 meses». Lo que el hombre no había calculado era que la esposa del hacendado sería ese tipo de mujer. Le habían advertido que Inés era inteligente, no le habían advertido que era rápida. Solo se había dado cuenta de esa diferencia cuando ella preguntó «¿De qué familia?», con esa voz de ama de casa que no era voz de ama de casa en absoluto. Ella sabía de la miniatura. Él había perdido la única ventaja que creía segura. Le quedaban 2 opciones: retroceder y perder terreno, o avanzar antes de lo planeado. El granero hacía posible una tercera opción que no dependía de nadie más. Cornelio fue al granero solo. Inés había intentado interceptarlo antes del almuerzo. Le había dicho con toda la claridad que la situación permitía, sin crear una escena dentro de la casa, que no debía ir sin compañía. Le había dicho que el hombre se había dado cuenta de que alguien sabía de la miniatura. Le había dicho que una confrontación directa ahora, sin una prueba sólida en las manos, era entregar la única ventaja que aún tenían. Cornelio había escuchado todo, había asentido, había dicho «sé lo que estoy haciendo». Era la frase más peligrosa que un hombre podía decir. A las 2 de la tarde, el falso Rodrigo cruzó el patio en dirección al granero nuevo, y Cornelio ya estaba allí dentro esperando, de pie cerca de las tablas de madera donde colgaban los arreos, con las manos en los bolsillos, y esa expresión de juez que Inés había reconocido en el desayuno. «Cierra la puerta», dijo Cornelio. El hombre cerró, se quedó de espaldas a la puerta por un momento, verificando que no había nadie más adentro. Luego se giró. «¿Quiere decirme algo, padre?» «Quiero preguntarte algo», dijo Cornelio. «Capulín murió en 1861. El granero viejo se derrumbó en 1863. Benito llegó aquí en 1867. Pausa. ¿Cómo es que los 3 estaban juntos en la misma historia que me contaste hoy en la mañana?» El impostor se quedó inmóvil. «Debo haber mezclado las fechas», dijo. «Han pasado muchos años». «Rodrigo nació en 1846», dijo Cornelio.
¿Sabes eso? Claro. Entonces dime, ¿cuál es su fecha de nacimiento? 2 segundos. 3. Marzo de 1846, dijo el hombre. Rodrigo nació en septiembre, dijo Cornelio. Y tú no eres mi hijo. Lo que sucedió en los 3 segundos siguientes no fue lo que Cornelio había planeado, porque Cornelio había planeado una confrontación, no una agresión. Pero el hombre cruzó el granero en 2 zancadas y empujó al hacendado contra la pared de tablas con fuerza suficiente para derribar los arreos. Cornelio perdió el equilibrio, cayó al suelo sobre el hombro y antes de que pudiera levantarse, el hombre estaba arrodillado sobre él, inmovilizándolo con su propio peso. No vas a hablar con nadie. La voz salió ahora sin ninguna capa de Rodrigo. Voz propia, diferente. El señor está enfermo, se está confundiendo, está viendo enemigos donde tiene familia. Es lo que todos van a oír. Cornelio escupió sangre del labio partido. Incluido el licenciado, continuó el hombre, que confirmará que el hacendado, lamentablemente, no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo y que firmará todo como está planeado, porque la firma será atestiguada por personas que yo elegí. Se levantó, se ajustó el saco, salió del granero, dejando la puerta abierta. Concepción vio al impostor regresar con el saco ajustado y el paso tranquilo de quien ha concluido una tarea. Lo vio porque estaba fuera de la cocina, fingiendo tender ropa al sol, observando cada movimiento del patio desde que Inés le había susurrado en el pasillo: «No le quites el ojo al granero». Contó hasta 20 después de que el hombre entró en la casa. Luego fue al granero. Encontró a Cornelio sentado en el suelo, con la espalda en la pared, el labio cortado, la mano derecha sosteniendo el hombro izquierdo. Él intentó levantarse cuando ella entró. Ella no lo dejó. Acercó el banco de ordeña del rincón y se sentó a su lado. «¿Me permite su brazo?», dijo, sin preguntar qué había pasado. Cornelio extendió el brazo. Ella le revisó el hombro con las manos, no dislocado, golpeado con fuerza. Se quedó un momento mirando al hacendado que la había despedido 2 días atrás, cuando ella había intentado decir la verdad. Él no pidió disculpas, ella no las esperaba. «Necesito que el señor se quede aquí», dijo ella. 10 minutos. «¿Para qué?». «Para ir a buscar a doña Inés sin que él me vea». Cornelio asintió, esta vez sin decir que sabía lo que estaba haciendo. Inés llegó al granero con el papel en la mano y una decisión tomada en el intervalo entre recibir el recado de Concepción y salir por la puerta trasera. El impostor había demostrado que usaría la fuerza. Cornelio estaba herido. Benito, comprometido. El licenciado llegaría en menos de 36 horas. Esperar la prueba perfecta había dejado de ser una opción. El papel con el número del expediente apuntaba a un lugar donde se guardaban documentos de identidad, y cuando era necesario se falsificaban. La notaría de Guanajuato. Si los documentos del falso Rodrigo habían sido falsificados, había un notario que los había registrado. Los notarios guardan copias, las copias dejan rastros. Guanajuato estaba a 6 horas a caballo. Cornelio la miró desde el suelo con el labio hinchado y los ojos de un hombre que había entendido de forma irreversible el costo de haber actuado por su cuenta. «¿Quién va?», preguntó. «Yo voy», dijo Concepción desde la puerta del granero. Estaba de pie en el umbral con el delantal atado y una expresión que no pedía permiso. «Conozco al notario. Conocía a mi antiguo señor. Si aparezco con este papel, me va a escuchar». Inés le extendió el papel sin dudar. 34 horas hasta la firma. 6 de ida, 6 de vuelta, 22 horas dentro de una notaría donde alguien ya había falsificado documentos una vez y donde ese alguien ciertamente tenía aliados. Era poco, era arriesgado, era la única dirección que aún apuntaba hacia fuera de ese cerco.
El camino a Guanajuato era de terracería y polvo rojo, lo suficientemente ancho para que dos carretas pasaran una al lado de la otra, pero Concepción iba sola en él, a caballo, inclinada hacia adelante, con el sol de la tarde en la nuca y la creciente sensación de que los cascos del animal hacían demasiado ruido para el silencio que había alrededor. No se equivocó. Había demasiado ruido. Benito salió del monte a 200 metros de la tranquera de la hacienda, con el caballo atravesado en el camino y las manos abiertas, sin arma visible, lo que era casi más aterrador que si la tuviera. Concepción tiró de las riendas. El caballo resopló. Los dos se quedaron parados, uno frente al otro, con el sol cayendo hacia el oeste y el polvo del camino aún suspendido en el aire. «No vas a llegar a Guanajuato antes de que oscurezca», dijo Benito. No era una amenaza, era un hecho, y ambos lo sabían. «Acamparé a la mitad y llegaré por la mañana». «Concepción». Se bajó del caballo, amarró al animal a una rama y caminó hacia ella, con los brazos aún abiertos. «No quiero hacerte daño». «Entonces quítate de mi camino». Se detuvo a 3 metros. «Tengo una hija», dijo. 7 años. Su madre es sirvienta en la hacienda de Figueroa. Pausa. «Me prometieron su libertad si colaboraba. Una carta firmada por el juez. Saldría de allí este mes». Concepción lo miró. El problema con la historia de Benito era que sonaba verdadera, no de la forma en que las mentiras bien construidas suenan verdaderas, sino de la forma específica e irregular de las cosas reales, con detalles que nadie inventaría porque no hacen el relato más convincente. 7 años, hacienda de Figueroa, carta del juez. «¿Y si paso?», dijo ella. «La carta desaparece. Si pasas, el acuerdo desaparece». Bajó los brazos. «Pero si no pasas, el acuerdo ya no vale mucho tampoco, porque ahora hay sangre del patrón en el suelo del granero y un médico en camino a la hacienda, y este plan ya no tiene una forma limpia de terminar». Ese detalle, médico en camino, le llegó a Concepción como un balde de agua fría. «¿Cuándo llega?» «Ya llegó. En la hacienda». El doctor Avelino Ramos había amarrado su caballo al poste de la entrada a las 3 de la tarde. Se había quitado el sombrero y había pedido hablar con don Cornelio Velasco, con la naturalidad de quien ha sido convocado, excepto que nadie lo había convocado. Inés bajó las escaleras a tiempo de ver al médico entrando por la puerta principal con el falso Rodrigo a su lado, la mano del hombre en la espalda del doctor, como quien conduce a un invitado esperado. «Doctor», dijo ella, bloqueando el pasillo. Doña Inés inclinó la cabeza. «Me avisaron que el patrón se sintió mal más temprano. Una caída, una herida, confusión posterior. Vine a verificar». «¿Quién le avisó?» «Su hijo». Inés se giró hacia el falso Rodrigo con una expresión que necesitó esfuerzo para no ser otra cosa. «Mi marido está descansando», dijo. «No hubo ninguna confusión. Hubo un malentendido». «Con todo respeto, doña Inés», dijo el médico, y había algo en su tono que no era falta de respeto, pero sí firmeza institucional, del tipo que viene de un hombre acostumbrado a ser la autoridad técnica en el ambiente. El señor Rodrigo describió síntomas que necesitan evaluación. Agresividad súbita, desorientación, caída con herida. Como médico responsable del seguimiento del hacendado, tengo la obligación de... Cornelio. La voz vino desde lo alto de la escalera. Todos miraron hacia arriba. Cornelio estaba de pie en el pasillo del piso superior, con la camisa medio abierta, el vendaje en el hombro derecho, ya con una mancha de sangre seca y una expresión que era puro cansancio, no debilidad, sino el cansancio específico de un hombre que ha pasado el día descubriendo cuánto había sido subestimado por sus propios enemigos. «Doctor Avelino», dijo, «suba». Lo que sucedió en el cuarto de Cornelio en los siguientes 20 minutos, Inés no lo vio.
se quedó fuera de la puerta cerrada con el falso Rodrigo, a 4 metros de ella en el pasillo, ambos fingiendo que no esperaban lo mismo por razones opuestas. En algún punto del 10º minuto, escuchó la voz del médico. No las palabras, solo el tono, pausado, clínico, con ese ritmo de quien está documentando en voz alta mientras examina. Luego escuchó a Cornelio responder, firme, sin vacilación en las respuestas. En el minuto 15, el falso Rodrigo bajó la escalera sin decir nada. Inés se quedó. Cuando la puerta se abrió, el doctor Avelino Ramos salió primero y se encontró con los ojos de ella antes que nada. «Está bien», dijo el médico. «¿Y el informe?» Una pausa de 2 segundos que duró demasiado. «Hay signos de estrés agudo, falta de sueño, presión elevada», dijo. «Compatibles con el cuadro ya documentado, compatibles también con un hombre sano que ha tenido un día difícil. Doña Inés, usted firmó un documento de interdicción hace 3 semanas», dijo ella, «lo suficientemente bajo para no llegar al cuarto, pero lo suficientemente firme para no dejar duda. Basado en visitas a un hombre que caminaba, montaba, administraba contratos. Quiero saber qué vio en esas visitas que justificó esa firma». El doctor se quedó con el maletín médico en la mano, mirándola, e Inés vio allí algo que no había previsto: vergüenza real. No la culpa calculada de quien ha sido atrapado, la incomodidad genuina de quien ha hecho algo con lo que no estaba completamente cómodo por una razón que probablemente también tenía 7 años y un nombre. «Dígame una cosa», dijo ella cambiando el ángulo antes de que él se cerrara. «El verdadero Rodrigo, el hijo biológico del hacendado, ¿usted sabe dónde está?» El médico abrió la boca, la cerró. «Usted sabe», dijo ella, «no es de mi incumbencia. Está vivo». No era una pregunta, era la lectura del rostro del hombre. Y el rostro del hombre lo confirmó antes de que las palabras vinieran o no vinieran. «Está en Madrid», dijo el médico finalmente con la voz de quien suelta un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. «Endeudado, una deuda de juego que fue comprada por terceros el año pasado. Mientras la deuda exista, no puede volver sin ser arrestado al desembarcar. El valor es demasiado alto para pagarlo sin la hacienda». Inés se quedó inmóvil por un segundo. No era un plan para matar a Cornelio y robar la herencia con un impostor. Era más sofisticado y más cruel que eso. El verdadero Rodrigo estaba vivo, endeudado, y la hacienda, que sería transferida al nombre falso, sería usada como garantía para saldar la deuda, que volvería a las manos de quien la había comprado. El impostor era solo un instrumento de transferencia. La hacienda nunca sería suya. Tenía que saber quién había comprado la deuda. «¿A quién la compró?», preguntó. «No sé el nombre», dijo él. «Sé que es alguien con un puesto en el tribunal provincial, alguien que firma despachos con autoridad suficiente para mover a un juez y a un médico antes de que la familia se dé cuenta de lo que está pasando». En el camino, Concepción había tomado una decisión que nadie había previsto, ni siquiera ella misma. En lugar de intentar pasar por encima de Benito o volver a la hacienda, se había bajado del caballo, se había puesto frente a él y le había dicho: «Cuéntame todo lo que sabes, todo, y yo te ayudo a rescatar a tu hija de la manera correcta». Benito se había quedado mirándola por un tiempo suficientemente largo para que ella supiera que estaba calculando si podía confiar en una mujer que no tenía nada que ofrecer más que su propia palabra. «La manera correcta no existe en esta historia», dijo él. «¿Existe si el patrón sigue de pie?», respondió ella. «Cornelio Velasco da su palabra y la cumple. Si sale de esta vivo y con la hacienda, libera a tu hija. Me conoces desde hace 17 años. Sabes que no miento». Benito miró el camino, luego a ella. «El autor intelectual no es Figueroa», dijo.
Figueroa es una herramienta también. El autor es el magistrado Lacerda. Tiene un puesto en el Tribunal de Querétaro. Fue él quien compró la deuda del verdadero Rodrigo en Madrid. Fue él quien planeó todo hace 2 años cuando se enteró del diagnóstico del patrón por el médico. ¿Cómo sabes eso? Porque fui yo quien llevó la carta de Figueroa a Lacerda hace 3 meses. Miró al suelo. No sabía lo que había dentro. Concepción volvió a montar a caballo. «Regresa a la hacienda», dijo. «Haz lo que te ordenan hasta que yo vuelva. No dejes que nadie salga con documentos». «¿Y mi hija? ¿Tu hija?», dijo girando al animal de vuelta hacia la tranquera. «Depende de que el patrón esté vivo mañana por la mañana», le dio con los talones y se fue. Inés bajó la escalera con el nombre en la cabeza, Magistrado Lacerda, y encontró al falso Rodrigo en el comedor, con un vaso en la mano, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia el patio, donde los trabajadores terminaban el día. «La firma será mañana», dijo, sin voltear. El doctor recomendó que el proceso no se prolongue por el estado del patrón. El licenciado ha sido avisado. Inés se quedó parada en la entrada de la sala. «Vas a perder», dijo ella. Él se giró, la miró con esa expresión real, sin el barniz de hijo pródigo, sin la afabilidad construida. «Tal vez», dijo, «pero tienes hasta mañana por la mañana para impedirlo, y el hombre al que necesitarías enfrentar para eso tiene autoridad suficiente para hacerte desaparecer antes del desayuno». Él tenía razón sobre el plazo, ella tenía razón sobre su derrota final. El problema era que mañana por la mañana todavía estaba a muchas horas de distancia. Concepción estaba en el camino. Cornelio estaba en su cuarto con un hombro herido y un diagnóstico médico que podía ser usado en su contra en cualquier momento. Y el magistrado Lacerda en Querétaro aún no sabía que ella ya sabía su nombre. Esa era la única ventaja que le quedaba. Y tenía una noche para transformarla en algo que no pudiera ser destruido con un despacho. La vela en el cuarto de Cornelio ardió hasta la madrugada. No era planeación, era una conversación que había comenzado como instrucción y se había convertido en otra cosa a mitad de camino. Inés había entrado al cuarto con el papel del proceso judicial y había salido con el nombre del magistrado Lacerda. Y Cornelio había escuchado todo sentado al borde de la cama, con el brazo inmovilizado y una expresión que se iba aquietando a medida que el tamaño del problema se hacía claro. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el suelo por un rato. 2 años, dijo. Planearon esto por 2 años. Desde el diagnóstico, Avelino me diagnosticó y fue directo con Lacerda. No sé si fue directo, pero fue. Cornelio se levantó despacio, fue al escritorio con el brazo bueno y abrió el cajón de abajo, el que estaba cerrado con llave. Sacó un fajo de documentos atados con un cordel, los puso sobre la mesa y se quedó mirándolos por un momento con esa expresión específica de un hombre que pasa la vida construyendo cosas y llega a una noche en la que necesita decidir si usa lo que construyó como escudo o como arma. «Tengo un documento que nunca necesité usar», dijo. «Lo hice cuando me diagnosticaron la enfermedad. Distribución de las tierras en cláusulas vinculadas. Si alguna parte es transferida por orden judicial, sin mi firma consciente, todo revierte al municipio en usufructo perpetuo. No puede ser vendido, hipotecado, ni usado como garantía de deuda». Inés miró el fajo. El plan entero de Lacerda dependía de convertir la hacienda en capital para saldar la deuda de Rodrigo. Sin eso, no había instrumento. «¿Por qué nunca lo registraste?» «Porque esperaba no necesitarlo». Se quedaron los dos en silencio por un momento que fue diferente de todos los silencios anteriores. No de tensión, no de cálculo,
sino del tipo que existe entre dos personas que han llegado al mismo lugar por caminos opuestos y solo ahora se dan cuenta de que iban en la misma dirección todo el tiempo. Necesita testigos, dijo Inés. 3 con firma reconocida. El licenciado reconoce firmas. El licenciado fue convocado por la Cerda, pero aún no está al servicio de la Cerda, dijo ella. Está al servicio de quien lo contrató, que fuiste tú hace 6 años para el inventario de doña Elisa. Cornelio la miró. Tienes buena memoria. Tengo necesidad, respondió ella. La madrugada pasó con la hacienda dormida sobre un plan que solo 2 personas conocían. En el camino de Tierra Roja, Concepción había acampado 2 horas y regresado antes del amanecer, no porque consiguiera algo en Guanajuato, sino porque Benito le había dicho lo suficiente para saber que la prueba necesaria no estaba en la ciudad, estaba en la hacienda, en su boca. Llegó antes de que amaneciera. Entró por la cocina y encontró a Benito sentado en el banco cerca del fogón apagado, con el sombrero en las manos, esperando como había prometido. «Vas a tener que hablar con el licenciado», dijo ella, sin quitarse el abrigo del viaje. «Lo sé. Eso acabará con el acuerdo que hicieron contigo». «Ese acuerdo ya estaba podrido desde el principio», dijo él. «La promesa de un hombre que compra la deuda de un hijo ajeno no vale el papel en que fue escrita. Tu hija. Mi hija va a necesitar un padre al que pueda mirar a los ojos», dijo, no con grandeza, no con heroísmo, sino con el cansancio de quien ha llegado a una decisión difícil después de una noche entera sin dormir y simplemente la ha aceptado. Don Cornelio libera por palabra. Todo el mundo aquí lo sabe. Si él sale de esta, la niña sale. Concepción fue al fogón, lo encendió, puso agua para el café. A las 6 de la mañana, cuando Inés bajó a la cocina, los encontró a los 2 sentados a la mesa con tazas en la mano y la hacienda despertando lentamente a su alrededor. El licenciado llegó a las 10 en punto. El lic. Evaristo Melo entró en la sala de recepción con su portafolio de documentos en ambos brazos y la expresión de quien prefiere negocios simples, y ya se daba cuenta de que éste no lo sería. Miró la composición de la sala, el falso Rodrigo en un sillón, el médico junto a la ventana, Cornelio en la cabecera con el brazo inmovilizado, Inés a 2 lugares de él, Concepción y Benito en la puerta. «Buenos días a todos», dijo dejando el portafolio con cuidado. «Licenciado Evaristo», dijo Cornelio. «Antes de que se abra cualquier documento, necesito que escuche algunas cosas, como abogado de la familia, no como representante de ningún proceso». El falso Rodrigo descruzó las piernas. «Padre, tú vas a hablar después», dijo Cornelio. El tono no era de enojo, era de autoridad, del tipo que no necesita levantarse porque existe por sí mismo y que había desaparecido por unos días y ahora regresaba intacto. El licenciado se sentó. Cornelio miró al médico. «Doctor Avelino, usted firmó un documento de interdicción hace 3 semanas. Me gustaría que dijera aquí, frente al lic. Evaristo, ¿en base a qué se firmó ese documento?» El médico se quedó junto a la ventana por un momento que fue largo. Luego se apartó de la ventana, fue a la mesa, abrió el maletín médico que había dejado sobre una silla y sacó una hoja que puso frente al abogado. «Esto es una retractación», dijo. «La firmé esta mañana. Don Cornelio Velasco no presenta un cuadro de deterioro mental. Los síntomas documentados en las visitas anteriores fueron relatados por un tercero y no pude verificarlos personalmente con el debido rigor. Firmo esta retractación por responsabilidad profesional». El falso Rodrigo se puso de pie. «Doctor, siéntese», dijo Cornelio. Esta vez había algo más duro en su tono. El hombre se sentó, pero había algo en su rostro ahora que no era cálculo.
Era el comienzo de lo que le sucede a una persona cuando el suelo que está pisando comienza a ceder y se da cuenta de que hay mucho más vacío debajo de lo que imaginaba. Benito dio un paso hacia adentro de la sala. «Mi nombre es Benito Carvalho», le dijo al abogado. «Soy el caporal de esta hacienda. Fui utilizado como mensajero entre el teniente Figueroa y el magistrado Lacerda de Querétaro en los últimos 3 meses. Puedo testificar por escrito sobre el contenido de las comunicaciones que transporté, el LIC». Evaristo miró a Benito, luego a Cornelio, luego al falso Rodrigo, y de vuelta a Cornelio. «Don Cornelio», dijo con una voz que había perdido el tono burocrático y encontrado algo más humano, «¿quiere explicarme qué está sucediendo aquí?» Fue el falso Rodrigo quien respondió. «No de forma planeada, sino de la forma en que sucede cuando una persona ha pasado días sosteniendo un papel y llega a un punto en que el esfuerzo de continuar es mayor que el costo de soltarlo. Mi nombre es Arturo», dijo. La sala quedó completamente quieta. «Arturo Méndez. Soy de Salamanca. El magistrado Lacerda me encontró hace 18 meses en Madrid, en un café del barrio de las Letras. Sabía que tenía cierto parecido físico con el hijo del hacendado. Me ofreció dinero suficiente para saldar mis propias deudas si asumía la identidad del tiempo suficiente para que se hiciera la transferencia». Pausa. Lo que no sabía era que había un hijo real. «Pensé que era una invención de papel. ¿Sabías del veneno?», dijo Inés. El hombre la miró. «Me enteré después de llegar», dijo. «No fui yo quien lo puso. Y cuando me enteré, le dije a Benito que era ir demasiado lejos, que yo no había entrado para eso». Miró a Benito, quien asintió una vez, confirmando. «Pero ya estaba dentro, y salir significaba que la deuda volvía a mí». El licenciado Evaristo se quedó con la pluma en la mano sin escribir nada por un tiempo considerable. «Don Cornelio», dijo finalmente, «¿quiere que tome nota formal de todo esto?» «Quiero», dijo Cornelio, «y quiero que abra los documentos que trajo porque todavía va a haber una firma hoy». El documento que Cornelio puso sobre la mesa no era el de transferencia de herencia. Era el fajo atado con cordel del cajón cerrado con llave. El licenciado Evaristo lo leyó, lo releyó, reconoció la arquitectura legal. «Necesita 3 testigos con firma reconocida», dijo. «Usted reconoce. Faltan 2. «Doctor Avelino», dijo Cornelio, «¿está dispuesto?» El médico asintió sin dudar. Era la segunda decisión correcta que tomaba ese día y ambas le costaban algo. «Benito», dijo Cornelio. «Presente», respondió él desde la puerta. El abogado arregló los papeles, preparó el reconocimiento y Cornelio Velasco firmó con la mano izquierda, porque la derecha estaba inmovilizada, con una letra que quedó más pequeña de lo habitual, pero no menos firme. Cuando se puso la última rúbrica, el LIC, Evaristo recogió los documentos, miró a Arturo Méndez, que seguía sentado en el sillón con la expresión de un hombre que acaba de perder una apuesta muy grande, y dijo: «Usted va a necesitar representación jurídica propia. Lo que se dijo aquí esta mañana tendrá que ser formalizado ante notario». «Lo sé», dijo Arturo. «¿Y el magistrado Lacerda?», dijo el abogado, ya levantándose. «Tendrá que ser notificado». «Ya escribí la carta», dijo Cornelio. «Usted puede llevarla personalmente al correo cuando salga de aquí». Concepción fue al patio mientras los otros aún estaban en la sala. Sol de la mañana, el ruido de la hacienda volviendo a su ritmo de siempre. En algún lugar de Madrid, el verdadero Rodrigo se despertaba sin saber que el instrumento creado para usar la hacienda de su padre como garantía de su deuda había perdido su valor. La deuda aún existía. El magistrado Lacerda aún tenía un puesto en el tribunal. La hacienda estaba a salvo. El hijo no. La puerta del porche se abrió. Era Inés. Las dos se quedaron lado a lado por un momento. Inés miró hacia atrás. Benito se había detenido a 3 pasos, con el sombrero en la mano, esperando.
Tu hija será liberada, dijo ella. El patrón da su palabra y la cumple. El cuarto del ala este estaba vacío cuando el sol entró por la ventana esa mañana de sábado. No vacío de presencia, vacío de rastro. La cama hecha con el esmero de quien creció, aprendiendo a no dejar evidencia. Los 2 baúles de cuero habían desaparecido en la noche del viernes, llevados por Arturo Méndez antes del amanecer, junto con el saco, la navaja de mango de hueso y las cartas atadas con una cinta que nadie había tenido tiempo de leer. Lo que quedó fue el olor a agua de colonia cara, disolviéndose lentamente en el aire quieto, y una miniatura al óleo dejada sobre el buró. Había dejado la miniatura. Concepción entró a arreglar el cuarto a las 6 y se quedó mirando el retrato de la mujer de cabello oscuro por un largo momento. Luego lo tomó, fue a la ventana y se quedó con él en la mano. No era prueba de nada ahora. Era solo el rostro de alguien que había sido usada como cebo en un plan más grande de lo que probablemente sabía, como casi todos en esa historia habían sido, en diferentes grados. Se guardó la miniatura en el bolsillo del delantal, no porque supiera qué hacer con ella, sino porque tirarla parecía incorrecto. El aparador del comedor se quedó sin la botella de Jerez esa mañana, y la siguiente, y la que vino después. Cornelio tomó café negro antes que nada. Se sentó en la cabecera con el brazo aún inmovilizado en el cabestrillo que Inés había hecho con un paño de lino y firmó 3 órdenes de pago a los arrendatarios con la mano izquierda. Letra más pequeña, más lenta, pero sin vacilación. Benito trajo los papeles, esperó, los recogió. La hacienda funcionaba como siempre había funcionado, excepto por el silencio específico del cuarto vacío en el ala este y la ausencia de una botella en un aparador. A veces, los mayores cambios caben en esas lagunas. La carta del magistrado La Cerda llegó en el correo del sábado por la tarde. 3 hojas dobladas con el sello oficial del Tribunal Provincial de Querétaro. El cartero se la entregó a Benito en la tranquera, quien se la entregó a Cornelio en el despacho, quien la leyó solo con la puerta cerrada. Cuando salió, su rostro no revelaba nada más que el cansancio normal de un hombre que ha pasado la semana más larga de su vida. Fue a la sala donde Inés cosía y dejó la carta sobre la tela. Ella la leyó. Eran 3 hojas de lenguaje jurídico denso que decían esencialmente una cosa. El proceso de interdicción había sido suspendido por irregularidad formal en el procedimiento de evaluación médica. El magistrado La Cerda, en nombre del tribunal, lamentaba cualquier inconveniente causado e informaba que el caso estaba cerrado por ahora. Por ahora. 2 palabras al final de una frase protocolaria, invisibles para quien no supiera qué buscar. No va a parar, dijo Inés. No, coincidió Cornelio, pero ahora sabe que yo sé su nombre y que el licenciado Evaristo tiene el testimonio firmado de un hombre que llevó correspondencia entre él y Figueroa. Pausa. Eso no derriba a un magistrado, pero lo hace pensar 2 veces antes de usar el mismo camino. Inés dobló la carta y se la devolvió. Ya es algo. Es lo que tenemos. No era una victoria total. Nunca iba a ser una victoria total. No en un mundo donde el sistema que había intentado engullir la hacienda seguía en pie, con el mismo hombre en el mismo puesto, con nuevas herramientas y tiempo suficiente para esperar. La hacienda estaba protegida por las cláusulas mientras Cornelio viviera. Después de eso, era otra batalla que Rodrigo tendría que librar, si volvía, cuando volviera. 3 días después de la firma, Inés encontró a Cornelio sentado en el banco del porche antes del desayuno. Tenía la mirada en el horizonte y la expresión específica de quien no está viendo lo que tiene delante. Está viendo otra cosa, más lejos, quizás más atrás. Ella se sentó a su lado sin preguntar.
Debí haber ido a Madrid cuando las cartas dejaron de llegar, dijo él después de un rato. No era un arrepentimiento grandioso, era la frase pequeña y pesada de alguien que ha llegado a una conclusión que no cambia nada, pero que necesita ser dicha en voz alta, al menos una vez. «No sabías que había detenido las cartas», dijo ella. «No, pero pude haber ido a averiguarlo». Inés se quedó mirando el potrero con él. Había cosas que no tenían una respuesta útil, y la sabiduría de 22 años juntos era saber reconocer cuáles eran y no intentar arreglar lo que solo el tiempo y el hijo de vuelta podrían arreglar. «Manda la carta», dijo ella. Él asintió. La carta a Madrid tardó 3 días en estar lista. Cornelio la reescribió 4 veces. La primera versión era una acusación, la segunda una explicación, la tercera una súplica, y la rompió antes de terminar el segundo párrafo. La cuarta era simple: lo que había sucedido en la hacienda, lo que se había descubierto sobre la deuda, el nombre de quien la había comprado y una línea al final, diciendo que el dinero para saldarla se estaba reuniendo, no en cantidad suficiente todavía, pero se estaba reuniendo. Ningún juicio, ningún reclamo por años de silencio, solo un padre informando a su hijo que el camino de regreso se estaba abriendo de un lado y que el otro lado necesitaba decidir si quería caminarlo. La selló, escribió la dirección que el médico había dado, la calle de Madrid que el verdadero Rodrigo ocupaba bajo deuda, y se la entregó al cartero el lunes por la mañana, con el mismo gesto práctico de quien despacha cualquier correspondencia de negocios. Inés lo vio desde la ventana y no dijo nada. Había cosas entre padre e hijo que no necesitaban testigos. La niña llegó una tarde de martes, montada detrás de un mensajero de la hacienda de Figueroa, que había recibido una orden judicial de liberar a la sirvienta Gracia y a su hija, Lucia, mediante una carta de don Cornelio Velasco, respaldada por el licenciado Evaristo Melo. Benito estaba en el patio cuando llegaron. 7 años, cabello trenzado con hilo rojo, ojos que miraban todo al mismo tiempo con esa atención específica de una niña que creció aprendiendo que el mundo no perdona la desatención. Vio a su padre antes de bajar del caballo y se quedó parada por un segundo, con la expresión de quien no está segura si puede creer lo que está viendo. Benito caminó hacia ella despacio. Se detuvo a medio metro, como si correr pudiera espantar algo que aún era frágil. La niña bajó del caballo sin ayuda, se quedó de pie en la tierra del patio con sus trenzas de hilo rojo y la mirada que evaluaba. Y entonces dio 2 pasos en su dirección y apoyó la cabeza en el pecho de su padre, con la naturalidad específica de un cuerpo que reconoce de dónde vino, antes de que la cabeza confirme lo que el corazón ya ha decidido. Benito se quedó con las manos en el aire por un segundo, como si no supiera dónde ponerlas. Luego las cerró en la espalda de su hija, con el cuidado de quien sostiene algo que podría romperse, y al mismo tiempo con la fuerza de quien no va a soltarlo más. Concepción estaba en la puerta de la cocina. Se quedó mirando el tiempo que necesitaba ser mirado. Luego volvió adentro, porque había cosas que necesitaban espacio para existir, y demasiados testigos a veces son demasiado peso. ¿Y tú que has seguido esta historia hasta aquí, qué piensas? ¿Crees que una sola voz, sin poder legal, sin documentos, sin nada más que el recuerdo de una cicatriz en un antebrazo, puede realmente cambiar el destino de toda una familia? Deja tu opinión en los comentarios, porque preguntas como esta siguen siendo urgentes en el mundo en que vivimos. Sobre quién tiene derecho a ser escuchado, sobre el peso de la palabra de quien el sistema finge no escuchar. Comparte este video con alguien que necesite oír esta historia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene, porque las próximas historias son tan intensas como esta.
Comenta aquí abajo una palabra que resuma lo que sentiste al verla. Una sola palabra. Y si este video te tocó de verdad, ya sabes qué hacer. Dale like, comparte, mándaselo a quien creas que sentirá lo mismo. Eso ayuda al canal más de lo que imaginas. Es el cafecito que nos mantiene en pie para contar la próxima. Gracias por quedarte hasta el final. La última cosa que Concepción hizo esa tarde fue subir al porche de la casona para recoger el paño que había dejado secando en el barandal por la mañana. No pidió permiso para subir, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había llegado un punto en que ciertos hábitos se sueltan, no por decreto, no por discurso, sino por la acumulación silenciosa de días en que una persona demuestra repetidamente que pertenece al lugar donde está. Tomó el paño, lo dobló, se quedó un momento frente al horizonte de la hacienda, con el sol descendiendo sobre el potrero y los animales volviendo al corral, al ritmo de todas las tardes. Abajo, en el patio, Benito y Lucia todavía estaban sentados en un banco de madera. Él le enseñaba algo, un gesto con la mano, ella repitiendo, los dos riendo bajo por algo que solo ellos dos conocían. La miniatura de la mujer de cabello oscuro todavía estaba en el bolsillo del delantal de Concepción. La sacó, la miró una última vez y la dejó sobre el barandal del porche, no escondida, no tirada, simplemente posada, como un objeto que había llegado al lugar donde podía descansar. Luego bajó las escaleras del frente, por primera vez por la puerta principal. Hay una pregunta que esta historia deja en el aire. No sobre el impostor, no sobre el magistrado, la cerda, no sobre la hacienda o los documentos o el proceso judicial. La pregunta es más simple y más difícil que todo eso. ¿Cuánto vale la palabra de quien el mundo ha decidido que no tiene voz? Concepción no tenía documentos, no tenía un apellido registrado en una notaría, no tenía el derecho legal de entrar a un despacho e interrumpir el trabajo de un hombre poderoso. En 1878, en el México del Porfiriato, una criada que acusara a un heredero blanco, culto y carismático de ser un impostor, sería, en el mejor de los casos, ignorada. En el peor, castigada por causar alboroto. Ella lo sabía. Y lo hizo de todos modos. Y esa elección, entrar en ese pasillo, aferrarse a la verdad, decir lo que sabía sin tener nada para probar más que su propia memoria, es el centro de todo. No la conspiración, no el veneno, no el documento de interdicción. El centro de la historia es una mujer que no tenía nada que ganar y todo que perder, y que abrió la boca de todas formas. Eso no es heroísmo de película, es algo más raro y más pesado que el heroísmo. Es el tipo de coraje que no aparece en los libros de historia, porque quienes escriben los libros rara vez son quienes lo ejercieron. Piensa por un momento en cuántas historias como esta nunca llegaron a ninguna parte. Cuántas Concepciones hablaron y fueron despedidas sin que nadie se girara a mirar el antebrazo del impostor. Cuántas veces la verdad existió en la memoria de alguien a quien el sistema había decidido de antemano que no merecía ser escuchado y se quedó allí guardada, sin poder cambiar nada. Esta historia termina diferente, pero termina diferente no porque el mundo fuera justo, termina diferente porque había una Inés que escuchó, porque había un Cornelio que en el fondo sabía que ignorar no era lo mismo que resolver, porque había un Benito que llegó a un punto en que el costo de seguir mintiendo pesaba más que el costo de hablar. La verdad rara vez vence sola. Vence cuando encuentra a alguien dispuesto a cargar un pedazo de ella consigo. Hay otra capa en esta historia que es fácil pasar por alto. El magistrado La Cerda no era un villano de fantasía. Era un hombre de institución, con un puesto en el tribunal, con una firma reconocida, con acceso a médicos y jueces y procesos. Su plan era sofisticado precisamente porque usaba las herramientas legítimas del poder para fines ilegítimos: interdicción, diagnóstico médico, transferencia judicial.
Nada de esto es una invención del siglo XIX. La historia de usar el aparato legal para tomar lo que pertenece a otro, especialmente cuando el otro no tiene recursos para impugnar, no se quedó en el pasado. Cambió de nombre, cambió de formulario, pero el mecanismo es el mismo. Quien controla la pluma que firma el documento, controla lo que es real y lo que no lo es. Lo que Cornelio tenía, y que la mayoría de las personas que enfrentan este tipo de poder no tienen, era un abogado que lo había atendido por años, un documento preparado con antelación y una esposa que entendía de estrategia. Quita cualquiera de esos tres elementos y la historia termina diferente. Eso también debe decirse. Pero, ¿qué queda? ¿Qué queda realmente después de que se firman los documentos y el impostor se va y la niña cruza el portón? Es una sola imagen. Concepción. Bajando las escaleras por la puerta principal, sin decreto, sin ceremonia, sin que nadie anuncie que las cosas han cambiado, solo un gesto pequeño, casi invisible, que lo contenía todo. 17 años de entrar y salir por la puerta de servicio, de existir en los espacios que le fueron designados, de ser indispensable y al mismo tiempo invisible. Y entonces, una tarde, bajar por el frente. No porque alguien lo ordenara, no porque la ley hubiera cambiado. La ley aún no había cambiado. Faltarían años para eso, sino porque algo en esos días había desplazado discretamente el peso de las cosas. Y ese pequeño desplazamiento fue suficiente para que un gesto diferente fuera posible. Los grandes cambios de la historia rara vez comienzan con discursos. Comienzan con alguien que decide en un pasillo oscuro que la verdad que carga es demasiado grande para guardarla sola y va a tocar en la puerta equivocada, a la hora equivocada, sin garantía alguna de que será escuchada. Comienzan con un recuerdo, un antebrazo limpio donde debería haber una cicatriz, un detalle pequeño que solo alguien que estuvo allí, que sostuvo ese brazo quemándose, que sopló en la herida hasta que el niño dejó de llorar, podría saber. Y a veces eso es lo que lo salva todo. No el poder, no el documento, no el abogado, la memoria de quien el mundo olvidó borrar. Esta historia está dedicada a todas las voces que hablaron sin ser escuchadas y a las pocas que sí lo fueron.